Estamos de vuelta en el programa Los Especialistas, gracias a las personas que están conectadas a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Facebook como Ecuador en Directo y las personas también que están escuchándonos en la página www.ecuadorendirecto.com y los que también nos ven por los medios que conforman la gran alianza informativa digital como Quiero TV Ecuador, San Borondón TV Online, Fuerza Deportiva Extreme, Radio Jama Visión, frecuencia 88.1 FM del Cantón Jama, provincia de Manabí y parte del sector costero. También nos retransmite Fede Joya. Muchísimas gracias a todos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro cuarto invitado, el máster José Rodolfo Chanjifón, rector del Politécnico Copol. Con él vamos a hablar sobre cambios en el bachillerato unificado y los desafíos ante los nuevos contextos. ¿Cómo está, rector? Un gusto tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acudir a tan importante espacio de opinión. Gracias, rector. A ver, hablemos sobre los cambios en el bachillerato unificado. ¿Cuáles son esos nuevos retos que tienen que enfrentar los jóvenes? Bueno, realmente el proyecto que se ha aprobado en la Asamblea en este momento propone una flexibilización del esquema actual, como lo dijo el esquema actual del Bachillerato General Unificado, ¿no? De hecho, lo ha mencionado una de las asambleístas participantes de la Comisión de Educación que redacta este proyecto. No se trata de eliminar o no se elimina el bachillerato general unificado como tal, ni tampoco se vuelve al esquema de las especializaciones que nos tocó estudiar varias generaciones atrás. Es un esquema que maneja, igual que el bachillerato general unificado, un tronco común, pero la diferencia es que da la opción de manejar menciones especializadas o componentes de especialización para diferentes tipos de necesidades que pudiera tener un estudiante en cuanto a su vocación. Es decir, es una flexibilización del esquema actual del bachillerato general unificado, lo cual es positivo, ¿no? No se elimina el bachillerato como tal y tampoco se vuelve al esquema de las especializaciones de antaño. Eso quiere decir que todos los jóvenes tienen la misma posibilidad de que tenía hasta el año que estamos culminando, de ir a cualquier otra carrera, porque a veces los jóvenes que están, bueno, antes era de primero a sexto año, ahora todo cambió, que van por la mitad de su carrera en el colegio y tienen que decidir ya para la última etapa de su carrera, o tenían que decidir si cogían sociales o cogían físico-matemáticos, y que después de que estaban terminando la carrera esos jóvenes se arrepentían y querían volver a la carrera que habían pensado primero. Sí, en efecto, ese era el esquema tradicional que teníamos antes de las especializaciones. Y justamente lo que usted menciona es cierto. Pero ¿cuál era parte de la problemática? Y de hecho es lo que recogió el Bachillerato General Unificado para tratar de eliminar esa problemática. El estudiante tenía hasta lo que antes era tercer curso, que ahora es 10º de Educación General Básica, una serie de materias que cursaba, pero no veía, por ejemplo, matemática, o sea, no veía física, no veía química, no veía biología, o ciertas materias relacionadas ya con las especializaciones. Sin conocer estas materias, de alguna manera se le pedía ya tomar una decisión. Entonces, lo que pasaba en ese momento es que no se tenía el criterio suficiente como para tomar una decisión adecuada. Adicionalmente, también existía una deficiencia en los sistemas de orientación vocacional que no acompañaban al estudiante desde etapas tempranas de su colegiatura para tratar de determinar y hacer un proyecto de vida. En Copol, por ejemplo, nosotros trabajamos en procesos de orientación vocacional, en hacer un proyecto de orientación de vida que luego se reafirma a partir de la experiencia de probar las diferentes materias, ¿no? Entonces, ese era el gran problema antes. ¿Cómo alguien podía escoger FIMA si probablemente no había visto física? Y entonces, una vez que cursaba la especialización FIMA,
decía, no, esto no me ha gustado, física no me gusta. Pero si él previamente hubiera tenido la oportunidad de estudiar física, de estudiar química, entonces tomaba su decisión con un nivel de certeza mayor, ¿no? Estas reformas que se están haciendo en este momento son una oportunidad interesante para manejar un equilibrio entre los dos esquemas. El otro lado de la balanza son los estudiantes que tienen muy claro, yo quiero ser médico y por lo tanto necesito biología, anatomía, y estas materias no se estaban dando en la intensidad o con el número de horas que se requiere para tener un alto nivel de especialización aquí. Entonces, estas reformas son una oportunidad de flexibilizar el esquema y encontrar el equilibrio entre ambas situaciones, ¿no? Nosotros en COPOL, por ejemplo, el estudiante en primero de bachillerato recibe, por supuesto, las materias del bachillerato general unificado, pero tenemos el programa del bachillerato internacional, el programa diploma, que permite a los estudiantes en segundo y en tercero bachillerato escoger ciertas materias con las cuales ellos sienten una afinidad vocacional. Pero ¿qué ha pasado? Que en primero ellos ya vieron física, química, biología y todas las materias acompañados de un proceso de orientación vocacional constante. Ellos tienen más criterios para decir, bueno, quiero estas otras materias porque sirven para mi perfil. Y dentro del bachillerato internacional, además, tenemos materias de nivel medio y nivel superior. Es decir, de alguna manera, la carga horaria también es una opción. Estas reformas que se están haciendo en este momento permiten encontrar ese equilibrio en la medida que al tener una mención de especialización se tendrán que establecer los requisitos, horarios y las materias, pero previamente se ha pasado por un tronco común, que podría ser, por ejemplo, el primero de bachillerato. Rector, en este espacio me acompaña el doctor Ángel Matamoros, con quien justamente va a tener las siguientes inquietudes. ¿Cómo está, doctor? ¿Doctor? Máster. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho bien. Un placer. Sí, solo una pregunta, primero una pregunta de reflexión. ¿En qué usted cree que aporta o tributa esta flexibilidad curricular que se piensa hacer con el tema de los bachilleratos? Sí, verá, al momento el bachillerato general unificado propone un tronco común de materias y luego en tercero de bachillerato presenta 12 materias optativas que el colegio puede optar para ofrecer a sus estudiantes, ¿no? Hay 15 horas en tercero de bachillerato que tienen estas materias optativas. En segundo de bachillerato también las instituciones educativas pueden ofrecer 5 horas a su criterio de las materias que uno crea pertinente como institución educativa. La flexibilidad en este caso particular es tal vez, evidentemente, el proyecto de ley está redactado de una manera general. Las especificaciones tienen que darse a través de un reglamento general a esta ley de educación. Y ahí es la oportunidad de, en primer lugar, por ejemplo, flexibilizar las materias optativas que hay, que no sean 12, que sean más, que las instituciones educativas puedan generar estas materias optativas de acuerdo a sus necesidades y probablemente que no solo se den en tercero de bachillerato, sino es que podamos ampliar la oferta de materias optativas también en segundo de bachillerato, pero manteniendo a lo mejor un primero de bachillerato donde ya el estudiante ha tenido contacto con estas materias para que tenga un criterio y poder decidir luego. Esa sería la oportunidad que nos presenta en este momento las reformas al bachillerato general, a la ley que se está proponiendo. Máster, con su experiencia académica, por ejemplo, cuando se pensó en el primer cambio de hacer el bachillerato común, era porque había una demanda de esa necesidad social de que el joven bachiller no cumplía con un perfil de salida adecuado y por lo tanto tenía un desfase al ingresar a la universidad. Por eso se hizo el reajuste de la educación básica, que el joven se
unifique el primer año de colegio y ya se lo llamó octavo, noveno y décimo. Luego se quedó con el primero bachillerato, segundo y tercero bachillerato con el fin de potenciar la educación y que el estudiante pues no pierda ese divorcio entre el colegio y la escuela. Pero vemos que a lo mejor ese fin no tuvo la expectativa deseada y por eso que se vuelve otra vez a hablar del bachillerato común, de los contenidos comunes. ¿Usted no piensa que más bien se debe fortalecer es el currículum, se debe fortalecer los departamentos vocacionales y se debe de capacitar al maestro en el tema de abordar las temáticas y manejar estrategias de aprendizaje activas para que desarrolle habilidades y competencias en el estudiante? Más que currículum, más que cambios de tronco común y no común, el problema es más de fondo. De fondo, que el docente no maneja estrategias de aprendizaje activo que permitan desarrollar competencias. Es por eso que vemos siempre estos desfases. En efecto, es necesario siempre la capacitación del docente, el dominio de los temas que el docente aborda, de la metodología, de los medios, siempre será importante. Pero no, el problema no radica exclusivamente allí, ¿no? El problema radica también en el enfoque, en la cantidad de horas. La flexibilidad debería ser una condición porque cada institución educativa tiene un proyecto educativo que ha estudiado en función del perfil de salida y las necesidades de sus estudiantes, ¿no? Si yo sé que mis estudiantes, la gran mayoría de ellos buscan una universidad de tal tipo o tal tipo de carreras, yo debo promover la oportunidad de que el profesor, obviamente estando apto para impartirla, tenga también el tiempo suficiente para impartir los conocimientos necesarios, ¿no? Máster. Sí. Pero esta realidad no existe actualmente, porque las instituciones educativas, sean públicas o privadas, deben seguir un sistema educativo impuesto por el Ministerio de Educación. Lo que usted me dice sería ideal, que cada institución pueda, por decirlo de una manera, diseñar un currículum acorde a la realidad, a su contexto educativo. Pero eso no existe en la realidad. Todas las instituciones deben regirse a un sistema educativo ecuatoriano que está actualmente en vigencia. El Bachillerato General Unificado actualmente propone un tronco común, pero dice, por ejemplo, que en segundo de bachillerato una institución educativa puede ofrecer también 5 horas de otras materias que considere pertinente. Y si la carga horaria, el horario de entrada y de salida de la institución lo permite, uno puede plantear como institución dar horas adicionales de otras materias. En tercero de bachillerato hay 15 materias, 15 horas destinadas a materias opcionales y hay 5 horas adicionales que uno puede elegir también la carga horaria, ¿no? Entonces, sí existe una cierta flexibilidad en cuanto a que uno puede elegir a partir de esas materias opcionales en esas 15 horas un cierto perfil de salida. Pero entre esas materias opcionales que se ofrecen, hay algunas que no están en el listado y que probablemente las instituciones educativas, algunas instituciones de acuerdo a su perfil, pudieran especificar o implementar, ¿no? Esta oportunidad que tiene la reforma que se está haciendo a la ley es la oportunidad de a lo mejor flexibilizar y decir, bueno, en segundo bachillerato, en vez de 5 horas opcionales, uno puede modificar la carga de algunas de las materias para ofrecer un énfasis especial, ya sea en matemática, física, química, biología, atendiendo a las necesidades institucionales. O sea, el Bachillerato General Unificado actualmente nos da un cierto margen de maniobra a partir de las horas opcionales que la institución educativa puede poner. Sin embargo, lo que está pasando es que las universidades o el mismo joven siente que cuando llega a la universidad le faltó estudiar un poco más. Si él está estudiando, estudiar medicina, falta algo de biología, anatomía o algo de química, ¿no? Una consulta con respecto a aquello. Si bien es cierto, existe esa flexibilidad, pero la realidad es otra, porque, por ejemplo, las instituciones privadas lo pueden hacer,
pueden contratar Correcto. maestros, pueden reestructurar sus espacios virtuales, pueden acondicionar las aulas, pero en gran desventaja están las instituciones públicas, que imagínense, para pedir un profesor de matemáticas, el distrito se demora días y horas para dar un profesor de las áreas del tronco común. Ahora imagínense poder tener la posibilidad de contratar maestros por horas extra, eso vendría a ser totalmente imposible. Entonces, esa flexibilidad, si bien es cierto, es una fortaleza, pero al mismo tiempo se constituye una debilidad para las instituciones públicas. Es verdad lo que usted dice, que hay una diferencia en los recursos que poseen las instituciones educativas particulares y las instituciones fiscales. Definitivamente hay una diferencia en cuanto a la facilidad, por ejemplo, de contratar o capacitar a un docente de una materia especializada. De hecho, es probablemente por esto que tradicionalmente los resultados de ingreso a la universidad favorecen un poco más a las instituciones particulares, porque de alguna manera tenemos esa flexibilidad. El Estado, en el proyecto de ley se está buscando también que se garanticen ciertos recursos para que la educación pública pueda también mejorar. Evidentemente, falta la aprobación del Ejecutivo y falta la implementación de la reglamentación, porque también es necesario que el Ejecutivo haga el balance o el análisis de qué tanto puede realmente solventar estas facilidades o flexibilidades que permitirían mejorar la educación ecuatoriana en general. Definitivamente existe una diferencia en el manejo de los recursos de las instituciones fiscales y particulares. Por supuesto que hay una dificultad allí. Bueno, esperemos que con esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se pueda aspirar a un cambio generacional por el bien de los jóvenes que son el presente y el futuro de este país. Y sería bueno también que se sigan fortaleciendo esas estrategias institucionales. Sería muy bueno también que como solución dentro de la Ley Orgánica se contemple que las instituciones particulares que tengan recursos puedan de una u otra manera hacer un acompañamiento a las instituciones públicas que se encuentren por su sector como parte de un trabajo de responsabilidad social. Sería muchísimo contribuir, porque hasta esperar el recurso del Estado siguen saliendo jóvenes con un desfase a nivel de conocimiento que es muy grande, máster. Por supuesto, nosotros consideramos importante esa vinculación interinstitucional y siempre ha habido apertura para hacerlo. En ese sentido, no hay mayor inconveniente. Incluso para nosotros es importante el hacer estos vínculos interinstitucionales porque también es la oportunidad de que nuestros estudiantes aprendan o desarrollen su vínculo con una comunidad, que entiendan que no solamente somos nosotros, sino es que somos parte de un todo, de una sociedad, y que somos todos juntos los que debemos avanzar para el progreso común. Eso es definitivo. Y creo que hay apertura de las instituciones particulares para poder manejarlo, ¿no? Lo que mencionábamos también del déficit en el sector fiscal, definitivamente, puede también esta reforma a la ley ser una oportunidad para a lo mejor concentrar recursos y decir, por ejemplo, bueno, no necesitamos tantos profesores de tantas materias, pero vamos a concentrarnos en estas áreas o menciones que se pueden dar, ¿no? Depende cómo se implemente el reglamento, depende de la creatividad con que se encuentren las soluciones. Pero la cooperación interinstitucional siempre ha sido una opción de COPOL. En nuestro caso, nuestros estudiantes se vinculan con la comunidad a través de un programa del Bachillerato Internacional denominado Creatividad, Actividad y Servicio, y puede aplicarse perfectamente al entorno de compartir conocimientos académicos y experiencias con instituciones del ámbito fiscal, por supuesto. Ok, gracias, máster José Chan, por contribuir con sus importantes opiniones acerca del tema educativo. Sin duda el tema educativo es muy amplio y esperemos tenerlo en otras
oportunidad aquí en el programa de los especialistas y también en el programa Ideas Educativas, que ya lo dejo invitado cordialmente. Jaime, continúa tú la entrevista. Gracias, rector. Muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en este espacio. Gracias a ustedes, encantados, y cuando ustedes lo requieran, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias al máster José Rodolfo Chan, rector de Politécnico Coppola, aquí en el programa Los Especialistas.